Vamos a hablar de algo incómodo, de eso que nadie quiere admitir en voz alta porque suena vergonzoso, de ese cansancio que no tiene explicación lógica, pero te persigue. No es físico, no viene de hacer mucho. Al contrario, a veces aparece cuando no has hecho nada. Es esa fatiga silenciosa que se instala justo cuando empiezas a pensar en cambiar algo. Cuando la idea de actuar cruza por tu mente y de repente te invade una pesadez absurda, como si tu cuerpo y tu voluntad no hablaran el mismo idioma. Y lo peor es que lo sientes, pero no puedes nombrarlo con claridad. Te dices que estás cansado, que necesitas un día más, que ya llegará el momento. Pero dentro de ti sabes que no es eso, es otra cosa. Algo que vive más profundo, algo que ya ni siquiera intentas entender. No estás vacío de ambición, al contrario. Tu cabeza está llena de ideas, escenarios, posibilidades. Sabes lo que quieres, sabes cómo se vería una vida más alineada contigo. La puedes imaginar con detalle. El problema empieza cuando hay que pasar de la imagen al paso. Ahí se rompe todo. Ahí llega ese freno invisible que no suena como un no, pero se siente como un muro blando que te envuelve sin resistencia. No te empuja hacia atrás, solo te deja quieto. Y tú empiezas a confundir eso con parte de tu identidad. Te preguntas si acaso esto es lo que eres. Alguien que sueña pero no hace. Y ese pensamiento te empieza a doler en partes donde antes solo había impulso. Y entonces viene el juicio. El tuyo, el de los demás, el que aprendiste a instalar como voz de fondo. Te llamas flojo, inconstante, autoboicoteador. Empiezas a pensar que simplemente no tienes lo necesario, que tu energía viene rota, que algo en ti está mal diseñado. Y mientras más lo piensas, más se refuerza. Porque lo repites cada vez que una idea muere antes de convertirse en acción. Cada vez que algo dentro de ti quiere moverse, pero otra parte lo silencia con razones disfrazadas de lógica. Ahora no, más tarde, cuando esté listo. Y tú les crees, porque suenan familiares, porque las has usado tantas veces que ya no sabes distinguir si son verdad o solo protección. Hay una tristeza particular que viene de saber que podrías más, pero no lo estás haciendo. No es culpa, no es remordimiento, es otra cosa. Es como si estuvieras viendo cómo se apaga algo valioso y no pudieras hacer nada para encenderlo. Como si tu vida tuviera un volumen bajo constante y tú recordaras cómo sonaba cuando todavía creías que era posible subirlo. Eso agota. Agota más que cualquier esfuerzo físico. Porque estás peleando contigo, todo el tiempo, en silencio, sin saber exactamente por qué. Y el problema es que aprendes a vivir así, a organizar tus días alrededor de lo que no haces, a maquillar la inacción con ocupación, a decirte que estás reflexionando, que estás esperando el momento adecuado. Pero por dentro sabes que lo estás evitando. Porque moverte implicaría enfrentar cosas que duelen, renunciar a excusas, cambiar dinámicas que te han sostenido, ser visto, tal vez fallar, tal vez brillar. Ambas opciones asustan, así que te quedas donde es seguro, con tus planes sin ejecutar y tus ideas sin cuerpo. Y cuando llegas a ese punto, donde el impulso ya no emociona, sino que duele, donde el cansancio no viene del hacer, sino del no hacer, lo único honesto es mirar hacia adentro
y dejar de mentirte. Porque si no lo haces, seguirás arrastrándote con una energía que no sabes por qué se va. Seguirás queriendo cosas que te pesan solo con pensarlas. Y seguirás creyendo que el problema es que no quieres lo suficiente, cuando en realidad lo que no quieres es enfrentarte a lo que tendrías que soltar para empezar de verdad. Y justo ahí, en ese lugar donde todo deseo empieza a sentirse como carga, es donde muchos se rinden sin saber que están a punto de ver lo que de verdad los frena. Porque no es flojera, nunca lo fue. Esa palabra es apenas una etiqueta cómoda para no nombrar lo real. Lo que sientes no es desinterés, ni falta de ambición. Es miedo. Miedo puro, disfrazado con la forma más aceptable posible. Le llamas pereza porque suena más manejable que admitir que estás asustado. Porque decir que tienes miedo te deja expuesto. Y nadie quiere sentirse expuesto mientras trata de construir algo nuevo. Pero el miedo está ahí. Lo has sentido cada vez que estás a punto de dar un paso importante y tu cuerpo se vuelve pesado. Cada vez que te acercas a la idea de mostrarte en serio y te entran ganas de hacer cualquier otra cosa menos eso. No es una casualidad, es protección. Es tu mente activando una alarma cada vez que el cambio se vuelve demasiado real. Y no es que no quieras avanzar, es que no sabes qué parte de ti tendría que morir para hacerlo. Y la sola idea de eso te paraliza, porque avanzar no es solo lograr algo, es dejar atrás algo, es asumir consecuencias, es aceptar que, si las cosas cambian, tú también cambias. Y que hay personas que no sabrán qué hacer contigo cuando eso pase. Que hay vínculos que solo funcionan mientras sigas actuando como el que no se atreve. Que hay una versión tuya que ha aprendido a sobrevivir desde la limitación. Y soltarla da vértigo, aunque te duela. Entonces, cada vez que estás a punto de romper ese ciclo, el miedo aparece. No con gritos, sino con excusas suaves. Con esa voz interna que te dice que no es el momento. Que aún no sabes lo suficiente. Que tal vez no estás hecho para eso. Y esa voz no es enemiga, es tu sombra. Esa parte de ti que aprendió que arriesgar duele, que exponerse duele, que fallar puede doler más que quedarse quieto. Y aunque tú ahora tengas otros recursos, otras herramientas, ella sigue operando con las reglas antiguas. Por eso se activa, porque no le enseñaste todavía que ya no necesitas esconderte para estar a salvo. Que ya no eres esa versión tuya que necesitaba conformarse para no perder amor, o pertenencia, o validación. Pero el cuerpo recuerda. Y lo hace de formas sutiles. Te da sueño justo cuando ibas a empezar. Te distrae con cualquier urgencia inventada. Te convence de que descansar un poco más es autocuidado, cuando en realidad es otra forma de aplazar el movimiento. Y tú le crees. No porque seas débil, sino porque suena lógico. Y porque aprender a diferenciar entre autocuidado y autosabotaje requiere un nivel de honestidad que no todo el mundo está listo para sostener. Entonces no estás siendo flojo. Estás evitando una amenaza que ya ni siquiera es real. Pero tu sistema aún no lo sabe. Y hasta que no te sientes a escucharlo con verdad, va a seguir frenándote con la misma estrategia. Por eso es tan importante dejar de llamarte vago, mediocre o inconstante. Porque mientras creas que el problema es tu voluntad, vas a seguir intentando corregir algo
que no está roto. Lo que está es escondido. Lo que necesita no es corrección, sino comprensión. El miedo no se disuelve con gritos, ni con motivación de una tarde. Se desactiva cuando lo nombras, cuando lo miras sin disfraz, cuando lo dejas hablar y no sales corriendo. Porque detrás de ese miedo que llamas flojera, hay una parte de ti que solo necesita saber que puede avanzar sin ser castigada, que puede crecer sin perderlo todo, que puede equivocarse sin volverse indigna de amor. Y eso, aunque suene simple, es más transformador que cualquier plan perfecto que nunca empezaste. Y ahora que sabes que el miedo no es el enemigo, sino una parte herida que busca protección, hay algo que ya no puedes seguir diciendo sin mentirte. No es falta de voluntad, nunca lo fue. Esa frase es la coartada perfecta para no mirar más profundo. Te hace sentir que el problema es una supuesta debilidad personal, algo que podrías resolver si tan solo te disciplinaras más, si te organizaras mejor, si dejaras de postergar como si eso fuera un simple mal hábito. Pero no es eso. No estás fallando porque te falte fuerza. Estás repitiendo un patrón de defensa que funciona demasiado bien. Lo que llamas falta de voluntad es en realidad una forma muy sofisticada de evitar el dolor. Una protección elegante, eficaz, que aprendiste sin darte cuenta. Y esa protección se manifiesta de maneras que parecen normales. Te ves a ti mismo sentado frente a un proyecto y de pronto te pierdes en una pantalla sin rumbo. Te propones empezar y justo en ese momento aparece una urgencia absurda. Limpiar algo, revisar algo, pensar algo. Y no es casualidad, es la trampa. Es tu mente generando actividad para evitar acción real. Acción que te expone. Acción que puede salir mal. Acción que te obligaría a asumir un nuevo lugar, uno donde ya no podrías escudarte detrás de lo que ibas a hacer. Y eso da vértigo, porque mientras sigues en pausa, la fantasía está intacta. Nadie puede decir que fracasaste. Nadie puede juzgar tu intento. Eres intocable, pero también invisible. Y eso te está matando por dentro. Lo que duele no es no tener voluntad. Lo que duele es darte cuenta de que has usado esa excusa para seguir habitando una vida que ya no te representa. Porque sí, hay días en que estás cansado, abrumado, desconectado, pero no todos. Y sin embargo, te tratas como si siempre estuvieras al límite. Te das explicaciones que suenan nobles, pero que esconden una evitación profunda. Y lo más brutal de todo es que te las crees. Has repetido tanto que no puedes, que ya lo sientes como identidad. Pero no es verdad. Has hecho cosas difíciles antes. Has sostenido momentos complejos. Has salido de lugares oscuros. Entonces, ¿por qué ahora te convences de que no puedes dar un solo paso? Porque esta vez el paso no es hacia afuera, es hacia adentro. Y ahí es donde casi todos se detienen. Porque enfrentarse a uno mismo sin máscaras es más aterrador que cualquier desafío externo. Puedes planear 1000 cosas, leer todos los libros, hacer listas con estrategias, pero si no te confrontas con la parte que no quiere cambiar, nada se mueve, porque esa parte está más comprometida con la supervivencia que con el crecimiento. Y mientras no la mires, seguirá usando tu voluntad como chivo expiatorio, como si la culpa fuera de ella, como si fuera tu voluntad la que se esconde, y no tú. Hay una forma muy específica de sabotaje
que nadie enseña a detectar, la que se disfraza de cansancio prolongado, de desorganización crónica, de un perfeccionismo que nunca permite empezar. No porque no sepas hacerlo mejor, sino porque hay algo en ti que aún teme lo que pueda pasar si lo haces. ¿Qué pasaría si de pronto funcionara? Si de verdad avanzaras. ¿A quién dejarías atrás? ¿A qué parte de ti tendrías que despedir para sostener esa nueva versión? Ahí es donde empieza la parálisis real. No por incapacidad, sino por lealtades inconscientes a un yo que ya cumplió su función, pero aún tiene miedo de irse. Y si no te detienes a mirar eso, seguirás llamando voluntad a lo que en realidad es miedo disfrazado. Seguirás intentando disciplinarte cuando lo que necesitas es escucharte. Y seguirás sintiéndote inadecuado por no lograr algo que no se resuelve con fuerza, sino con claridad. Porque no es cuestión de querer más. Es cuestión de dejar de esconderte detrás de lo que ya no eres. Y eso no se logra a gritos. Se logra cuando, en el silencio incómodo de la noche, te preguntas con honestidad: ¿qué parte de mí todavía no quiere avanzar? ¿Y por qué? Y cuando por fin logras formular esa pregunta con honestidad, cuando realmente estás dispuesto a mirar la parte de ti que no quiere avanzar, aparece algo que no esperabas. No es un monstruo, no es un enemigo, es familiar, es cómodo, es la sensación de abrigo que da lo conocido, incluso si lo conocido te está apagando. Ahí está la trampa. No te detiene una gran fuerza externa ni un bloqueo misterioso. Te detiene lo cómodo, ese lugar mental donde no creces, pero al menos sabes qué esperar. Ese estado donde nada mejora, pero tampoco se rompe. Donde no hay éxito, pero tampoco hay riesgo. Y aunque te duela admitirlo, hay algo en ti que ha hecho de esa quietud su refugio. La comodidad no es neutral, es activa, tiene voz, tiene argumento. Te dice que hoy no hace falta, que mañana será más fácil, que no estás en condiciones, que ya estás haciendo bastante. Y no lo hace con agresividad, lo hace con cuidado. Como quien te arropa en medio del frío, sin contarte que ese abrigo es una cárcel. Porque tu sombra no se presenta como una amenaza. Se presenta como sensatez, como autocuidado, como prudencia. Y es ahí donde toma el control. No con gritos, sino con susurros razonables. No imponiéndose, sino convenciéndote de que quedarse es más sabio que moverse. Y lo más inquietante es que funciona, porque tú también estás cansado de la presión, del juicio, del ruido. Entonces aceptas esa narrativa sin cuestionarla. La haces tuya. Repites que necesitas tiempo, que aún no es el momento, que necesitas más preparación. Y cada día que pasa, esa sombra se fortalece. Aprende tus patrones, anticipa tus impulsos, los suaviza, los negocia. Y cuando te das cuenta, ya no recuerdas qué se siente tener una idea y sostenerla sin romperla en excusas. Ya no sabes cómo es avanzar sin pedirle permiso a ese miedo disfrazado de lógica. Tu sombra no necesita destruir tus planes, solo necesita hacerte dudar lo suficiente, desviarte lo justo, no con grandes sabotajes, sino con pequeñas distracciones diarias. Y tú colaboras, porque nadie te está obligando a nada. Tú eliges, tú decides, tú pones el despertador y lo apagas. Tú haces la lista y no la cumples. Tú dices que vas a empezar, pero no defines cuándo.
Y eso es lo más brutal de todo, que tu sombra no tiene poder real hasta que tú se lo entregas. Y lo haces cada vez que eliges el confort de lo familiar por encima del riesgo de lo nuevo. Porque cambiar no es solo construir algo distinto, es abandonar todo lo que te ha sostenido hasta ahora. Es dejar de ser la versión de ti que supo sobrevivir desde el encierro. Y eso implica pérdida, implica incomodidad real. Por eso duele, por eso asusta, y por eso prefieres quedarte. Porque tu sombra te promete estabilidad, aunque sea a cambio de tu impulso. Te da silencio, aunque sea a cambio de tu voz. Te da seguridad, aunque sea a costa de tu fuego. Y si no te das cuenta de cómo opera, seguirás creyendo que estás esperando el momento adecuado, cuando en realidad estás siendo gobernado por una parte tuya que solo sabe proteger, no crear, que solo sabe repetir, no transformar, no porque sea mala, sino porque eso fue lo que aprendió. Y seguirá haciéndolo hasta que alguien le diga que ya no hace falta protegerse. Que esta vez no se trata de sobrevivir, se trata de vivir, aunque duela, aunque tiemble, aunque cueste. Porque del otro lado de esa incomodidad está lo que no has vivido todavía. Y si no lo atraviesas, lo cómodo te va a tragar con todo y tu deseo de cambio. Sin gritos, sin drama, solo con esa tibieza peligrosa que tiene lo que nunca se cuestiona. Y cuando por fin entiendes que no se trata de pelear contra esa parte tuya que frena, sino de reconocerla, algo cambia. No con ruido, no con un gran gesto, sino con una quietud distinta, una presencia nueva, como si por primera vez te atrevieras a sentarte al lado de esa sombra y preguntarle por qué está tan alerta. No para vencerla, no para obligarla a ceder, sino para escucharla de verdad. Porque lo que has llamado saboteo no es otra cosa que una forma torpe de protección. Una que aprendiste cuando no tenías muchas herramientas. Cuando sobrevivir era más importante que avanzar. Y lo entendiste también, que aún lo sigues aplicando en lugares donde ya no es necesario. Hablar con tu sombra no es una técnica, es un acto íntimo, un gesto de honestidad radical. Es sentarte en silencio, sin buscar respuestas perfectas, y mirar de frente lo que te cuesta. Preguntarle a esa parte que siempre quiere posponer qué está intentando evitar. Preguntarle a tu evitación qué teme perder si por fin decides avanzar. A veces responde con imágenes antiguas, recuerdos donde fuiste juzgado, momentos donde intentaste y no te alcanzó, heridas que archivaste tan hondo que ya no sabías que seguían sangrando. Y ahí te das cuenta de que tu sombra no está contra ti. Está congelada en un tiempo donde protegerte era lo único posible. Y no se trata de convencerla, ni de discutir con ella. Se trata de hacerle saber que hoy estás en otro lugar, que ya no necesitas esconderte detrás del cansancio, ni del perfeccionismo, ni de esa falsa calma que solo disfraza el estancamiento. Que esta vez no vas a empujarte desde la culpa, sino a invitarte desde la verdad. Que vas a caminar lento, si hace falta, pero sin mentiras. Porque lo que más desarma a la sombra no es la fuerza, es la transparencia. Es mostrarle que avanzar no implica traicionarte, sino cuidarte de un modo más real. Tal vez por eso el primer paso nunca es grandioso, ni heroico. Es pequeño, íntimo y sobre todo sincero. Es decidir que ya no vas a hacer pactos con tu miedo en voz baja, que ya no vas a dejar que la comodidad decida por ti.
que vas a empezar a moverte, incluso si una parte de ti tiembla, pero con algo nuevo, con una conversación abierta entre lo que fuiste para sobrevivir y lo que quieres ser para vivir, sin apuros, sin exigencias de transformación inmediata, solo con la decisión de no seguir huyendo de ti. Porque cuando hablas con tu sombra sin juicio, algo se afloja. No todo, no de golpe, pero lo suficiente para que el impulso vuelva, para que la claridad empiece a tener más peso que la resistencia, para que te des permiso de actuar sin tener que estar completamente listo. Y eso, aunque parezca mínimo, es un acto de madurez profunda. Estás aprendiendo a caminar contigo, incluso con el miedo al lado, incluso con el temblor en las piernas, incluso con la voz interna diciendo que no vas a poder. La escuchas, pero no te detienes. Y en ese gesto, sin gritos, sin espectáculo, empieza a pasar lo que antes parecía imposible. Empiezas a avanzar, de verdad. Y ahora que algo dentro de ti se movió, aunque sea 1 milímetro, viene la parte que más se olvida. La más simple y a la vez la más difícil. Elegir un solo paso, no 10, no todo el plan, no la versión final de lo que imaginas. Uno que no puedas justificar con excusas. Uno que no puedas aplazar sin saber que te estás mintiendo. No para probar nada a nadie. No para demostrar que ahora sí vas con todo. Solo para romper la inercia con algo real. Porque cuando la sombra ha tomado tanto espacio, lo único que la desplaza no es una explosión, es un acto sostenido. Pequeño, pero honesto. Tal vez ese paso sea escribir eso que vienes postergando, o hacer esa llamada, o cerrar esa puerta que ya sabes que no puedes seguir dejando entreabierta. Tal vez sea dejar de hablar del cambio y empezar a hacerlo sin anunciarlo. No importa cuál sea, siempre que lo elijas sin adornos, sin la intención de convertirlo en épico, porque ahí está el peligro. En querer que cada movimiento sea perfecto, visible, reconocido. Y cuando no lo es, abandonas. Te convences de que no sirvió. Pero la sombra no necesita que fracases. Le basta con que no insistas. Por eso, hoy no te pido un giro de vida. Te pido que no te traiciones. Que no uses otra vez la narrativa de que necesitas motivación. Que no te convenzas de que mañana tendrás más claridad, porque sabes que eso no es cierto. Lo que hoy te falta no es certeza, es compromiso con lo mínimo. Ese paso que parece insignificante, pero que tiene el poder de romper el ciclo. El que te permite volver a habitar tu cuerpo, tu impulso, tu voluntad. No como un acto de fuerza, sino como una decisión íntima, sola, sin testigos, sin aplausos, pero profundamente tuya. Y cuando lo hagas, obsérvate, no desde la exigencia, desde la atención. Observa cómo responde tu mente, qué excusas aparecen, qué parte de ti intenta minimizarlo, o aplazarlo, o invalidarlo. Y no lo discutas, solo míralo, porque eso también es parte del paso. Entender que el verdadero movimiento no es hacia afuera, es hacia adentro. Es aprender a actuar incluso con la incomodidad respirando al lado. Y no buscar eliminarla, sino cargarla sin que te controle. Hoy no necesitas tener todo resuelto. Hoy solo necesitas dejar de posponer tu verdad. Y esa verdad no se grita, se vive en la forma en que te levantas, en lo que decides priorizar, en lo que no estás dispuesto a postergar una vez más.
porque tal vez nunca tengas más claridad que esta. Y si lo dejas pasar, volverás al mismo punto. No porque no puedas cambiar, sino porque no quisiste actuar cuando ya sabías lo que tocaba hacer. Así que hazlo. Un solo paso, sin explicaciones, sin planes a futuro, sin repetir la vieja idea de que todavía no estás listo. No lo ignores otra vez. No te quedes mirando cómo se te va otro día mientras esperas una señal. Tal vez esta era la señal. Tal vez solo necesitabas que alguien te lo dijera sin filtros. Y si es así, aquí está. Ya sabes lo que tienes que hacer. Solo no te mientas mientras lo postergas. ¿Llegaste hasta acá? No lo dejes en silencio. Comenta abajo esta frase. Hoy me muevo aunque duela. No es por algoritmo ni por validación. Es por ti. Para que esta vez tu sombra sepa que ya no manda en todo. Y para que sepamos quiénes no vinieron solo a escuchar, sino a empezar distinto.